Si tienen alguna duda con respecto a las a las lecturas, que fueron dos lecturas, pues con todo gusto las revisamos. Yo, si quieren, les muestro una una diapositiva que justamente la había yo preparado para que trabajáramos sobre esa diapositiva. Pero si no, la diapositiva la podemos subir a la plataforma y ya ustedes la descargan. Ya ustedes la descargan para para que la tengan ahí. Esta era la diapositiva. Me parece que fueron dos lecturas, pero las dos lecturas estaban en el mismo libro, ¿no? Sí, bueno, sí estaban en las dos. Ok, entonces, si quieren, podemos hablar algo. Si tienen alguna duda con respecto a a los temas, lo platicamos. O quieren que... Bueno, yo, mi duda, Ajá, adelante, Pedro. bueno, yo mi duda fue, ve que bueno, le mandé la tarea, le mandé las imágenes, ve que teníamos que hacer palabras, con una sopa de letras, pero ve que, bueno, yo la que conseguí, era muy pequeña, es que no se llegaba a alcanzar, bueno, lo que decía. Ajá, sí, de hecho, No sé, en realidad, bueno, no sé si yo me equivoqué a decirles, pero lo que yo les había comentado era una sopa de palabras. Una sopa de palabras, no una sopa de letras. Me pareció muy interesante que tú hubieras conseguido tu sopita de letras, ahora sí, tu sopa de letras que es comestible y que la pusieras ahí. En realidad era una sopa de palabras, eso quiere decir que tú ponías una palabra que te había interesado en el centro, la que más te había interesado, y aún a los lados escribías este, las demás palabras. Eso es una sopa de palabras. La otra es una sopa de letras comestible. También me pareció interesante. Tuve que hacerlo muy grande para ver eh, qué es lo que decía y se veía muy poco. Y algunos otros me mandaron eh, mapas conceptuales o mapas mentales. Bueno, más o menos algo así. Y en realidad era una sopa de palabras. Recuerden que yo les puse bueno, en el equipo, en mi equipo puse que es una sopa de palabras, hasta se las mostré, que era un montón de palabritas puestas ahí. Eh, para que ustedes las pusieran por ¿Estuvo ahí. bien? ¿Perdón? ¿Cómo? No Que si escuché. la mía estaba bien. Ajá, ¿me puedes repetir? Es que no Que te si la escuché. mía había estado bien. Sí, bueno, no, no es que estén mal o estén bien. Lo que pasa es que no fue la manera correcta Bueno, de... Ajá, no fue la manera correcta de hacerlo. Lo que les había yo pedido era una sopa de palabras. Si me permiten, déjenme buscar la sopa de palabras que em, les me presentaron algunas de sus compañeras. Em, déjenme ver. Denme un segundo. Denme un segundo. Por aquí debo de tener una que me mandó alguna de sus compañeras. Miren, les muestro esta. Esta es una sopa de palabras. No sé si la alcanzan a ver. Es, por ejemplo, ella sí. puso obtener un beneficio, reflexión, nota final, modos, poder, códigos, sistemas, normas de evaluación, ética, logros, instrumento, etcétera. Eso fue una sopa de palabras, es decir, eh, conceptos, conceptos que a ustedes les hayan quedado ahí en
en su trabajo y irlos poniendo alrededor. Me hubiera gustado que que todos lo hicieran de manera digital, que todos usaran las herramientas tecnológicas. Si no tienen computadora o si no tienen ¿cómo se llama? Si no tienen la tecnología necesaria para hacerlo, pues entonces, aunque sea con lápiz, con lapiceros de varios colores, en una hojita blanca o en una hoja de su libreta, y ya después le sacan una fotito, ¿no? Bueno, pues yo sí, pero bueno, es que yo sí la entendí Ajá, y la traté de hacer lo mejor posible. Lo que pasa es que no supe cómo ponerlas sin Ajá. dibujar el cuadro de texto. ajá, sí, sí. Bueno, ahí habría que buscar la manera de hacerlos e intentar resolverlo. No es que vayan a reprobar o cosas así. Lo que me interesa es que ustedes vayan buscando nuevas formas de avanzar con respecto a las tareas que se les dan. Déjame ver si tengo por acá tu documento. Vamos a ver. Aquí está. Una sopa de palabras. Ah, sí. Sí, aquí lo que pasó es que no le quitaste los contornos, pero sí, más o menos así está bien, ¿no? En este caso, plan de tabulación, antecedentes del, ahí ya no supe qué, ordenar, teoría, bueno, algunos. Me parece que sí. Lo que pasa es que ve que le dije que de por sí mi computadora estaba fallando Ajá. y en la mía me parece bien, pero me estuvo fallando demasiado. De hecho, me costó mucho hacerla porque se trababa. Le ponía yo la palabra y apenas iba escribiendo la primera letra. Ajá. Sí, sí, a lo mejor puede ser que ya tu computadora necesite ser formateada. Creo que eso habíamos platicado, ¿no? Sí, Pero bueno, ahora que se termine todo esto y si todos salimos bien de estas contingencias, pues ya eh, podremos revisarla, darle una checadita. Por el momento está bien, o sea, sí, claro. se hace un intento, entonces no hay problema en ese sentido. Lo importante es que intenten entregar Okay. sus trabajos, ¿no? Sus audios, sus videos. Justamente hoy les voy a pedir otros audios y otros videos de tarea, pero ahora ya lo van a hacer con un guión. Ya les voy a dar unos guioncitos para que ustedes lo hagan de manera más profesional, digamos, o más con una calidad mucho mejor, ¿no? Okay. Sí, Entonces, no se preocupen, lo importante es que entreguen sus trabajos, es importante que los vayan entregando y que los vayan entregando en tiempo y forma. En el caso de que no los puedan entregar en tiempo y forma, o que por algún motivo no los puedan enviar, lo que sí pueden hacer es irlos guardando para cuando nos veamos, tomar todas esas evidencias y mostrarlas para que vean que ustedes sí van avanzando en sus evaluaciones. Por ejemplo, me comenta Pedro que con el caso de alguno de los compañeros ya van a hacer su examen. Ya van a hacer su examen. Yo no sé si voy a hacerles evaluación o no en el sentido de examen escrito. Porque estamos haciendo evaluación con la entrega de trabajos, ¿no? Con la entrega de participaciones y con la entrega de, con la asistencia, con las tareas, etcétera, ¿no? Es posible que les pida
un proyectito final que va a ser de investigación. Entonces ahí sí es necesario que ustedes saquen o disipen todas sus dudas para cuando vayan a hacer ese proyecto final de investigación, que yo creo que lo voy a platicar con alguno de los compañeros o compañeras para que me diga si él o ella podría pedirles un trabajito de investigación, y entonces solamente De investigación. solamente ustedes vinculan esa investigación con los métodos que estamos viendo aquí, que es cualitativo y cuantitativo. Es muy probable que sea con la compañera Isabel, no le he platicado. ¿Quién les da? Les da la compañera Isabel, ¿y quién más? Verónica. Bueno, déjenme platicar con alguna de ellas. No sé, necesito consensarlo con ustedes para que veamos a cuál de las compañeras le podría yo preguntar para que ustedes hicieran un trabajito de investigación y solo aplicaran lo que estamos viendo aquí en estas sesiones. Pero todavía no lo tengo bien claro, así que lo estoy pensando, ya les comento a ustedes, y ese sería como una evaluación final, que entreguen ustedes en un documento una investigación donde no implique que salgan de casa, ¿no? O que salgan mucho, sino que tengan por ahí la forma de investigar, bajar lecturas y leer para que pudieran avanzar con esa investigación, pero ya lo estaríamos trabajando. Okay. Bueno, en el caso de ustedes dos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema? Me parece que en tu video, Monse, comentabas algo que no te había quedado claro, alguna cosa, quizás la pudiéramos tratar. O la otra es que, ya les digo, yo traigo una presentación, no sé si la pueden ver, la tengo aquí justo en la pantalla. Seguramente que la pueden ver ustedes en su teléfono, aunque sea pequeño, y quizás podríamos hacer un recuento rápido de esto y posiblemente les podría quedar más claro, ¿no? Sí, pues si gusta, pues sí, podemos dar un pequeño repase a su diapositiva que tiene. Y así para que nos quede más claro, si en caso que tengamos, bueno, de mi parte, si en caso que tengamos alguna duda, pues ya ahí lo podemos ver y así podemos ver si todavía tenemos duda o ya pues nos quedó claro. Ok. Bueno, entonces avanzamos con la presentación. Fueron 2 lecturas. Sí. Ok, fueron 2 lecturas, que es el proceso de la investigación cuantitativa y cualitativa, y una segunda que está aquí mismo en este libro y que vamos a ver. Bueno, con respecto a esta, tenemos los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación, que ya lo habíamos comentado la vez pasada, que tiene que ver con la forma de hacer investigación desde la cantidad y desde la cualidad, ¿no? En el caso de lo cuantitativo, pues se necesita demostrar con números, estadísticas, probabilidad, etcétera, etcétera. Y en el caso de lo cualitativo, no. En el caso de lo cualitativo se demuestra con un documento y con pruebas que se han obtenido de manera observable o por algunas herramientas de investigación como son encuestas, preguntas, etcétera. En ese sentido, tenemos varias opciones para hacer investigación. En este caso vamos a utilizar 2 paradigmas metodológicos, que son el cualitativo y el cuantitativo, que ya lo explicaba en este momento, hace un momento. En el sentido de la metodología cualitativa, perdón, ahí perdón. En el sentido de la metodología cualitativa,
La metodología cualitativa es más inductiva, es decir, nosotros deducimos qué es lo que qué es lo que estamos viendo, es más natural, es decir, es en el sentido de que podemos estar en el lugar donde se va a hacer la investigación y estar con los que se está investigando, ser parte de la investigación. ¿Qué es más la metodología cualitativa? No necesita tanto número, lo que necesita es ser muy descriptiva, es decir, describir a grandes rasgos qué es lo que está pasando con lo que estamos investigando, y comprensiva, por supuesto, es decir, entender que donde vamos a investigar, si es la investigación de una comunidad, los que están ahí son sujetos que tienen pensamientos, sentimientos, emociones, metas, etcétera, ¿no? Y que en ese sentido debemos de comprender que están pues están en su contexto y que hacen lo que les necesitan hacer en su vida diaria, ¿no? Y otro que es el EMIT. Ok, el EMIT no es otra cosa que comprender a las personas desde su marco de referencia. Es decir, que no todas las personas te van a decir tal cual lo que tú quieres escuchar, sino que lo que va a pasar ahí es que cada una te va a hablar desde su perspectiva, desde su contexto, desde lo que piensa, desde cómo actúa, etc. Y en el caso de lo holístico, holístico significa que se estudia el todo en sus partes, es decir, que si nosotros estudiamos a una comunidad, vamos a estudiar del todo. En ese aspecto, también dentro de la metodología cualitativa, podemos usar algunos conceptos como población, como muestra, como variable, que también se pueden usar dentro de esa investigación. ¿Sale? Entonces, quizás nosotros queremos estudiar de manera cualitativa cuántos niños en edad escolar están yendo a la escuela. Podríamos entrar de una población en general, podríamos buscar una pequeña muestra. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, a ellos se les llaman lotes, ¿no? Sí, más se puede decir que son muestras, es decir, que de un total de 100 personas, ajá. Bueno, a lo mejor se llaman muestras, pero de eso son como selectivas, ¿no? Así y ya de ahí para obtener una información cuando los grupos son muy grandes, ¿no? Exacto, sí, en el sentido de investigación se les llama población y muestra. En el sentido empresarial, si estás en una línea empresarial, entonces sí, o sea, si estás haciendo algo por lotes, no en su conjunto, sino una pequeña porción. Lo más correcto en la investigación sería muestra o población, pero sí tiene referencia. Ok. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. En el caso de la metodología cuantitativa, la metodología cuantitativa es primero más de números, tiene que ser factual, tiene que demostrarse con números. En segunda, sus presupuestos epistemológicos es que viene del positivismo. Es decir, el positivismo tiene que ser demostrado de acuerdo a la experiencia, es decir, al experimentar. En ese sentido, busca la explicación de los fenómenos hallados, leyes generales que expliquen esos fenómenos con respecto al comportamiento social o con respecto a cualquier otro tipo de investigación que se vaya a hacer.
Y esta, como es positivista, se vale de la observación directa y además no solamente desde la observación, sino que necesita comprobar, como les decía, es factual, necesita que se compruebe eso que tú estás diciendo y además usa la experiencia como tal, ¿no? En ese sentido, la investigación cuantitativa se debe basar en análisis de los hechos reales. Es decir, en el sentido de hacer un documento de una investigación cuantitativa, lo que se tiene que hacer es una metodología bien estricta para ir siguiendo esos pasos. Es decir, inicias con, bueno, ya lo veremos más adelante, pero necesitas un marco teórico, digamos. Necesitas primero tu problema, qué problema vas a trabajar y luego la hipótesis, qué crees que pasa con ese problema, cómo lo puedes, la posible solución. De ahí un marco teórico. ¿Qué significa el marco teórico? El marco teórico significa todos aquellos documentos o todas aquellas lecturas, todo aquel conocimiento que tú puedes validar mediante una justificación bibliográfica dentro de tu documento que habla del tema. Es decir, estás hablando de bulimia, ya muchos otros hablaron de bulimia, o estás hablando de delincuencia juvenil, muchos otros hablaron de delincuencia juvenil. Entonces, dentro de un apartado que se llama marco teórico, tú vas a poner ahí toda la información que ya tienes con respecto a esos temas, ¿no? En ese sentido, vas a hacer otra investigación, pero de algunos hechos reales que ya están, pues que ya están validados, digamos, en el ámbito científico. Quizás lo que tú quieres hacer es una investigación de delincuencia juvenil en tu comunidad, y para saber de delincuencia juvenil en tu comunidad, primero necesitas saber qué significa la delincuencia juvenil, cómo es que actúa la ley, qué es lo que sí pueden hacer o qué es lo que no pueden hacer, etcétera, 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 con respecto a lo que la ley dicta, ¿no? Y qué pasa en mi estado con respecto a otro estado, cómo es que se actúa, qué pasa con los cerezos, dónde van los muchachitos, etcétera, etcétera. Todo esa documentación teórica la debes de tener en tu documento para que después tú saques tus observaciones o anotes tus observaciones y hagas un nuevo documento con respecto a lo que ya tienes. No sé si me explico hasta ahí. Sí, bueno, yo ya había visto parte de eso. Ok. Bueno, entonces no hay ahí alguna duda o algo. A mí me quedó un poco de duda, pero en lo de el proceso metacognitivo. Ah, ok. Hablamos de Pero eso más adelante. en un momentito, ¿sale? Sí. Hablamos de eso en un momentito. Bueno, entonces ya les dije que se basa en hechos reales, que lo que él habla es más neutro porque no se inmiscuye en esos espacios. Es decir, si tú vas a hacer investigación con respecto a delincuencia juvenil y pides permiso en un cerezo y vas a ir a entrevistar, tus entrevistas van a ser bien puntuales, bien puntuales, ¿no? Es decir, enmarcadas en un cuadrado científico. No puedes observar nada más que las preguntas que tú vas a hacer. No pasa lo mismo con la investigación cualitativa, porque en la investigación cualitativa igual y te permiten entrar a un cerezo y lo que va a pasar es que como tú vas haciendo una investigación de observación, haces preguntas pero también te inmiscuyes en la vida de los muchachos, es decir, les preguntas por qué hacen cosas, etcétera, etcétera, y quizás haces un amigo, es decir, te metes en ese contexto natural, ¿no? En este otro caso, en el caso cuantitativo, no. Ahí debe ser una descripción neutra, no te vas hacia ningún lado,
objetiva y lo más completa posible. En este caso lo que les En ese tema Ajá. entra una pregunta, bueno, una duda. Ajá. Entran el cuestionamiento, bueno, las entrevistas o algo así, de sí o no, o de incisos, por ejemplo. Claro, ahí es que ahí fue donde yo consideré. Ajá. De que en ese tema se utilizan aquellas preguntas de sí, no, o de algunos incisos, y en la otra es como que más abierta. Adentrarte más. Ajá. Sí, ¿Estoy bien? Sí, de hecho es más factual. Si tú vas a hacer un cuestionamiento que por lo general como que diriges tu cuestionamiento hacia lo que quieres investigar, ¿no? Es decir, tú haces preguntas tan fácticas, tan certeras, no dejas espacio a que conteste nada más, a que se explaye. Simple y sencillamente es sí, no. O pones incisos, como tú ya lo comentabas, ¿no? O haces preguntas muy de lo que vas a investigar. Eso es más cerrado, digamos. Eso te permite a que tu investigación se vaya por una línea y te dé pauta a decir, sí, con respecto a mi hipótesis y de acuerdo a mis preguntas, yo creo o yo puedo demostrar que de los 50 reos o de los 50 muchachitos que entrevisté, el 95% está ahí por estas y por estas y por estas situaciones, ¿no? Es mucho más fáctico. No sé si me explico ahí. Y en el caso de lo cualitativo no, porque ahí es más, ni siquiera a lo mejor haces preguntas que tengan que ver con un sí o un no o un tal vez o un por qué, ¿no? Y te da más oportunidad a que tengas más información, ¿no? Más información con respecto a lo que vas a investigar. Claro que esas investigaciones lo que te van a dar es información, demasiada información, y ya entonces vendría el proceso de ponerla en un espacio y catalogarla y entonces sacar los datos de esa información, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, no sé si ahí queda claro. Bueno, como les comentaba, el conocimiento va a ser válido si está basado en una observación sistemática, es decir, que lleves un sistema específico de observación. Cuando tú vas a observar a una persona, seguimos con el ejemplo de la delincuencia juvenil, cuando vas a hacer observación en algún reclusorio, tú llevas un documento con datos específicos del comportamiento de esas personas, las que están ahí, ¿no? Y de ahí tomas esos datos, ¿sale? Pero tiene que ser basado en una metodología específica de observación, etcétera, etcétera. En el caso de ustedes que son psicólogos, entonces tendrían que llevar una metodología sistemática de observación que de acuerdo a un test, de acuerdo a un documento o a una metodología específica para observar. Y ustedes irían palomeando o no esa observación de acuerdo a cómo es el comportamiento de las personas, ¿no? En el caso de la investigación. En conclusión, para lo cuantitativo, para la investigación cuantitativa, lo importante para ellos o lo importante para esa investigación fáctica, en el sentido positivista, es la cuantificación y la medición. Es decir, qué porcentaje o cuánto por ciento sí cumple lo que tú crees en tu hipótesis, cuánto por ciento no. ¿Sale? Es muy factual. Y todo eso de porcentajes lo tienes que demostrar mediante
mediante algunas herramientas de otras ciencias, como por ejemplo la probabilidad o la estadística, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a buscar la población que vas a estudiar, se puede hacer de dos maneras. Una probabilística, para que todos tengan la misma oportunidad, es decir, a todos les das una actividad y quizás los que terminen primero, todos tienen la misma posibilidad, ¿no? de estar en la investigación. Y la otra más general, que mediante la observación uno va y dice, bueno, pues de tercer, por ejemplo, en una escuela de primer semestre de psicología necesito 10 muchachos, de 5 niñas, 5 señoritas y 5 varones, y así en todos los semestres. Y entonces ya haces tu muestra de la escuela, de la prepa, de la universidad, etcétera. Bueno, y en el caso de la metodología cualitativa, sus presupuestos epistemológicos, lo epistemológico no es otra cosa más que el estudio del conocimiento. Entonces, sus presupuestos con respecto al estudio del conocimiento epistemológicos es que es más hermenéutica. Es decir, para hacer una investigación cualitativa nosotros tenemos que poder traducir o poder entender demasiados textos, ¿sale? Es muy fenomenológica y en el caso del interaccionismo simbólico. ¿Qué significa fenomenología? Déjenme ver, por aquí lo tenía en algún lado. Ah, sí, aquí está. Hermenéutica, método de interpretación de textos, es lo que ya les comentaba. En el caso de la fenomenología es la explicación que se le da a los fenómenos observables, y el interaccionismo simbólico es la interacción y los símbolos como elementos claves para comprender la identidad individual como organización social. ¿Qué significa en castellano? En el caso del interaccionismo simbólico, tiene que ver con los simbolismos que nosotros tengamos con respecto a tal o cual objeto. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, si yo les digo, a ver, díganme, ¿qué cosa es una mesa? Quizás lo que me van a decir, el símbolo que tienen ahí instaurado es una mesa, es aquella que es cuadrada y que tiene 4 patas, ¿no? Pero quizás una mesa también puede ser redonda y puede tener solamente una pata, ¿no? O la mesa puede ser triangular, etcétera. Ese es el interaccionismo simbólico. Por ejemplo, cuando decimos la palabra libertad, cada uno de nosotros tiene diferentes simbolismos con respecto a la palabra libertad, ¿no? No sé si tengan alguna duda ahí, preguntas con respecto a eso. ¿Todo bien? Bueno, sí, hasta ahorita sí, bueno, yo sí, hasta ahorita va todo bien, Okay. Va todo entendible. Muy bien. Bueno, con respecto al presupuesto de la hermenéutica, se ve cómo los actores sociales no son solamente objetos del estudio, como en el caso de la cuantitativa, sino en el Creo que sí. Bueno, ok, en el caso de la cualitativa no son meros objetos de estudio, sino también son personas que hablan, reflexionan, sienten, es decir, son sujetos que significan. No nos distanciamos del objeto de estudio, ¿no? Es decir, cuando trabajamos en una comunidad no somos parciales, sino que estudiamos a alguien que nos va a decir algo, pero como sujetos, como personas que piensan, que sienten, etcétera, no como meros objetos de estudio, ¿sale? También esa es otra diferencia con respecto a lo cualitativo y lo cuantitativo. En el caso del presupuesto fenomenológico, lo que ya les comentaba hace un momento,
que el conocimiento está mediado por las características sociales y personales también del observador. Es decir, nosotros como observadores, como agentes de investigación, también tenemos una opinión subjetiva sobre la realidad del objeto, en este caso del sujeto de estudio, en el caso de que estemos haciendo una investigación de alguna comunidad, ¿sale? Y con el caso del interaccionismo simbólico es que lo que ya les decía, en otras palabras, que el sujeto o los individuos tienen diferentes realidades y se estudia desde esos sujetos, desde esos individuos, desde esas personas que tienen pensamientos y ven cosas diferentes. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Yo ya no escucho. Ok. Decía que en el caso del interaccionismo simbólico era lo mismo que les comentaba hace un momento, que cada sujeto tiene una simbología de lo que significa algo, y entonces nosotros como investigadores vamos a tomar esa simbología desde la perspectiva de ellos, no desde la perspectiva mía. Por ejemplo, cuando se trabaja con comunidades, nosotros no vamos a decirles qué significan las cosas, sino desde sus realidades, desde lo que ellos tienen como simbólico, desde lo que ellos les significan las cosas, desde esas realidades, desde esas experiencias vividas, es desde donde nosotros vamos a trabajar, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer es ir a recuperar quizás la historia de ese pueblo, recuperar quizás sus tradiciones, recuperar quizás el sentido de su lengua, recuperar ese tipo de acciones. No vamos nosotros a modificar esas acciones. Nosotros tenemos que adecuarnos a ellos. ¿Sale? Bueno, no sé si queda claro hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Bueno, aproximaciones a la realidad y al objeto de estudio. Con respecto a los dos métodos, recuerden que tenemos dos métodos, cuantitativo y cualitativo. ¿Quién me dice cuál es la diferencia, unas de las diferencias del método cuantitativo y del método cualitativo? Pues uno, bueno, si no mal recuerdo, el cuantitativo es el que es el... Ya no te escuchamos, ¿es el qué? Hace hipótesis o formula preguntas para que es un proceso por el cual hacen hipótesis o formulan preguntas que pueden ayudar para solucionar un problema grande. Ok, y recuerden que una de las diferencias también es que es más fáctico. El método cuantitativo necesita números, necesita demostrar con números y con hipótesis, demostrar que la hipótesis está correcta, lo que él pensaba o lo que ella pensaba en el caso del investigador, o está incorrecta, y lo demuestra de manera factual, es decir, con argumentos matemáticos, por decirlo de alguna manera, ¿sale? Y en el caso de la cualitativa, señorita Monse. No, lo escucho. Ajá. Bueno, ok, pues entonces, ¿alguna duda? ¿No? No, ¿verdad? Entonces, el cuantitativo Ajá. es a partir de la comprobación exacta o, bueno, matemática, estadísticas, porcentajes, números. Así es. O comprobación de tus hipótesis. Exacto. Y la cualitativa es bajo observaciones. Bajo observaciones, claro. Indagar. Ajá. Indagar como que en el punto de vista de las personas.
¿sí? ¿Algo así? Sí, y además, ¿cómo vas a generar nuevo conocimiento? Ah, bueno, pues mediante la escritura. Tú te vas a explayar escribiendo. Claro que eso que escribes no solamente va a salir de ti, ¿no? O sea, sí sale de ti en el sentido de que tú estás tomando, estás diciendo cosas que nadie más ha dicho, pero estas cosas que tú has dicho o las vas a escribir porque las estás viviendo en la comunidad o donde estés haciendo tu proceso de investigación. Pero además, para que tenga un sustento científico y para que sea válido, para que sea válida esa investigación, lo que necesitamos hacer es también poder justificar mediante otras investigaciones que hablan de lo mismo o que a ti te parece que puedes tomar un extracto de esa investigación o de esa teoría para anexarla a tu propia teoría que estás haciendo, a tu propia investigación. Lo que quiero que quede claro es que ambas, aunque una es más fáctica y necesita números, y aunque la otra no es tan fáctica, no es fáctica de hecho y no necesita números, sí necesitan una teoría que los respalde. No sé si me explico ahí. O sea, como que se conjugan las dos. Porque entonces podrías hacer una investigación con ambas para que sea mejor elaborada y mejor estructurada, dando primero tu investigación o una parte de la investigación cualitativa y después hacer tu análisis o terminar tu procedimiento con la investigación cuantitativa. Ok, me parece que ya te nos estás adelantando, creo que 2 temas o 3, pero sí, a esa investigación a la que tú me estás mencionando ahorita, esa se le llama investigación mixta. Lo que sí es importante que ustedes hagan la diferencia es que sí existe una investigación cuantitativa y es muy válida científicamente, y hay investigaciones cualitativas que también tienen su proceso metodológico, etcétera, 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 que más adelante vamos a ir viendo. Lo que tú mencionas también existe. Puedes empezar una investigación cualitativa, claro está, y de esa investigación cualitativa después alejarte de la investigación y entonces hacer una investigación cuantitativa y ya ser frío, digamos. Sacar los datos de manera fría, sacar los datos de manera factual, y entonces sí demostrar de manera cuantitativa tus hallazgos. También se puede hacer. Ah. Ok, bueno. Ok, es que no sabía que era otro. Sí, pero ya estás infiriendo cosas, entonces no está mal, sí la vamos a ver, y es prácticamente eso que comentabas, ¿no? Eso que comentas de que puedes usar las dos, las combinas, y puedes sacar un resultado mucho mejor, pero digamos que te implicaría más tiempo de la investigación, ¿no? Ok, bueno, no sé si podemos continuar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo? Ok, entonces continuamos. ¿Sale? Bueno, lo que yo les decía que en el caso de la recolección de información con respecto a la metodología cuantitativa, es necesario que vaya de cuerpos teóricos, lo que ya les comentaba, ¿no? Teoría ante todo para hablar del tema que quieren hablar, ¿sale? Y formular ciertas hipótesis, hipótesis 0, la 1, la 2, no sé, las hipótesis que sean necesarias. Y luego hay que recoger la información. ¿Cómo se va a recoger esa información? Pues vamos a recoger conceptos empíricos medibles, es decir, que podamos medir otra vez con los números, ¿sale?
Y estos conceptos medibles van a ser derivados de los conceptos teóricos, con los que se van a construir nuevas hipótesis conceptuales, es decir, nuevos conceptos con respecto a las hipótesis. En el caso de la cualitativa, lo único que le interesa a la cualitativa no son los números, sino captar la realidad social. Es decir, eso que piensa la gente a través de los ojos de la gente, a través de los ojos, a través de los sentimientos de la gente, que va a estar siendo estudiada. ¿Sale? No como un objeto de estudio, sino como una persona como nosotros, ¿no? Ya lo hablábamos hace un momento. Y qué percepción tiene esa persona del sujeto o de su contexto del que estamos estudiando. ¿Sale? En el caso de la investigación cuantitativa, la relación de investigación es sujeto-objeto. Es decir, cuantitativamente yo voy a una comunidad y voy a investigar, pero el otro o la comunidad que voy a investigar es un objeto de investigación. ¿Sale? Y un objeto de investigación es algo inanimado. No piensa, no ve, no. En ese sentido, la investigación cuantitativa. ¿Sale? Y va a establecer una separación del sujeto que conoce, en este caso el investigador, y la realidad observada, en este caso el objeto. ¿Sale? Y esa investigación es algo externo para él, ¿no? Es algo externo. O sea, él digamos que vas a sacar una foto, por decir algo, ¿no? Vas a sacar una foto y en la investigación cuantitativa, la foto que vas a sacar va a ser de lo de fuera de la cámara hacia allá, ¿no? Es decir, lo natural de la cámara hacia allá, del lente de la cámara hacia afuera. Esa es la investigación cuantitativa. Y en el caso de la investigación cualitativa, imagínate que vas a sacar la misma foto, pero tú quieres salir en la foto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Estiras tu mano y te sacas una selfie, creo, una famosa selfie, creo se llaman así. Y entonces tú eres parte de la foto, ¿sale? En ese sentido de la investigación cuantitativa y de la investigación cualitativa. Ya expliqué esas dos con la analogía de la foto. No sé si queda claro. Después sería la objetividad. La objetividad de las investigaciones. Lo cuantitativo. ¿Sale? Ya se los había yo mencionado, se los vengo repitiendo en toda esta conversación o en este monólogo, que con respecto a la objetividad de la metodología cuantitativa, esta va a ser alcanzable en la medida en que los datos puedan ser cuantificados, es decir, numéricos. ¿Sale? En el caso de la objetividad cualitativa, no. Ahí va a ser por medio de la indagación de las aptitudes, de los valores, de las opiniones, percepciones, creencias y preferencias de los sujetos. Es decir, nos inmiscuimos en esa investigación. ¿Sale? Las dos son objetivas y las dos son importantes, y con las dos se puede hacer nuevo conocimiento. ¿Sale? Con las dos. En el caso de nosotros, o en el caso de pedagogía y en cierta medida psicología, se utiliza la metodología cuantitativa, o la utilizamos más para dejar apertura a más información. Claro que también podemos ser más objetivos en el sentido cuantitativo. Nos cerraríamos más. Eso implicaría que seríamos más cuadrados a la hora de investigar y alejarnos del objeto de estudio. ¿Sale? Los procesos metodológicos. Se pueden usar en el sentido de la descripción, la explicación o la comprensión, y esta es propia de la investigación cualitativa. ¿Sale?
En el caso de la pretensión explicativa, donde se deriva la predicción, la manipulación y la técnica, el control sobre los acontecimientos, los hechos, etcétera, ese es propio de la investigación cualitativa. Lo que mencionaba Monse hace un momento cuando decía que las preguntas son un sí o un no, o te dan unas ciertas ¿cómo se llama? Unos ciertos incisos a contestar o ciertas cosas que puedes subrayar o acceder, ¿no? No es tan abierta como en el caso de la cualitativa. Y es como muy como ajá. Es como muy ¿qué? Es como muy muy acertada, ¿no? Bueno, como para que no haya tanta diversidad. Exacto, sí. Lleva una metodología realmente estricta. Una metodología realmente estricta para que no haya transquiversación, es decir, para que no te vayas hacia otro lado y investigues algo que no estaba en tu plan, sino es algo así muy fáctico, algo muy cuadrado. Lo cual también es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ciencias más fácticas como la física, la química, las matemáticas, ese tipo de ciencias deben de utilizar forzosamente en la mayor medida la investigación cuantitativa, porque se necesitan demostrar con hechos reales, o sea, con una estructura metodológica real. ¿Sale? Bueno, y aquí en la pantalla les muestro la estructura lógica del proceso de investigación cuantitativa. Y sus bases principales son: 1. Teoría. Tenemos teoría, necesitamos saber teoría, es decir, todo el bagaje de lecturas que hayamos hecho con respecto a lo que nos interesa saber. De esa teoría vamos a hacer una deducción o una depuración de toda esa teoría que nos sirve, y de ahí vamos a generar nuestras hipótesis, es decir, lo que queremos investigar y por qué creemos que pasa o no pasa eso dentro de la hipótesis. Con respecto a esas hipótesis, tenemos otro espacio que es operacionalización, es decir, de qué manera podemos contestar o no podemos contestar esas hipótesis usando cierta parte de la teoría, lo que me lleva también a las observaciones y recolecciones de datos. Una vez que ya tengo la teoría, que ya tengo la hipótesis de por qué es mi problema, cómo puedo resolver mi problema, y ya tengo más o menos las ideas de cómo puedo resolver ese problema, entonces voy a las observaciones. Dentro de las observaciones es donde yo puedo buscar ciertas herramientas, ciertas estrategias, poner ciertas variables para recolectar datos, es decir, encuestas, entrevistas, test, observación, como dice ahí, directa, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenga yo todos esos datos, esa recolección de datos, entonces lo que sigue es procesar los datos para que me den información. Es decir, ¿cómo proceso los datos? Bueno, de todas mis encuestas que yo quería saber algo en específico, vamos a recolectar a graficar y a recolectar esos datos para que después pueda yo hacer el análisis de esos datos. ¿Qué me dicen esos datos? ¿No? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Sale? ¿Hacia dónde me llevan esos datos? En ese sentido es el análisis de datos. Una vez que llega yo al análisis de datos, lo siguiente que me toca hacer es interpretar esos datos. ¿Qué cosa me dicen esos datos? ¿No? ¿Qué cosa me dicen esos datos? ¿Hacia dónde me llevan esos datos? ¿Me llevan a responder mi hipótesis del principio?
o, o me llevan a descartar la hipótesis del principio, ¿no? Y en ese sentido de la interpretación me lleva al resultado, que ya es ver si estoy bien o estoy mal con respecto a el resultado obtenido. Ahora, dice en el último, introducción, pero se supone que la introducción tendría que ir hasta el principio, porque empezamos con teoría y después empezamos al último con introducción. Bueno, porque no podemos hacer ninguna introducción de nada, de ninguna investigación, porque no sé qué cosa va a salir en esa investigación. Por eso es que perdón, dice inducción. Ok, perdón. Sí, dice inducción, es que vi una T por ahí. Bueno, la inducción tiene que ver con resolver si es que esos resultados se acoplan a mis teorías o no se acoplan a mis teorías. Y empezar a eventualmente a compartir esos datos. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda con respecto a esta estructura, ya la iremos viendo más a detalle en los siguientes espacios. ¿Alguna duda? Y si no, empezamos con el proceso de investigación cualitativa. ¿No? No. Bien, con el proceso de investigación cualitativa. Primero empezamos con la definición o situación de nuestro problema. Es decir, vamos a hacer la exploración de la situación. ¿Qué significa? Que tenemos un problema ahí y nos interesa investigar sobre él. ¿Qué hacemos? Exploramos qué tanto se sabe de ese problema y qué tanto se ha resuelto con respecto a ese problema. Una vez teniendo eso en cuenta, vamos al diseño, vamos a diseñar cómo se puede resolver ese problema. Después podemos hacer la identificación de patrones culturales o podemos hacer el trabajo de campo. ¿No? Cualquiera de las dos. De hecho, podríamos haber estado primero en el trabajo de campo. Por ejemplo, que ustedes quieren hacer tesis de alguna parte de lo que ya han vivido, entonces eso se le puede tomar como trabajo de campo. Ustedes ya recolectaron datos que tienen que ver con cualidades y quizás no han hecho la organización de la información, pero ya la tienen ahí y entonces se puede empezar a trabajar con ello, ¿sale? Y en el caso de la identificación de patrones culturales, aquí que dice bueno, no sé qué dice, análisis, perdón. Se analizan los datos culturales, se interpretan los datos y después se hace una conceptualización inductiva. En este proceso de investigación cualitativa no forzosamente tienes que iniciar con el problema, ¿sale? Puedes estar trabajando ya y de repente te das cuenta de un problema y ya empiezas con la investigación. A lo mejor, a ver, un ejemplito de ello sería digamos deserción escolar. ¿Por qué los niños se van? Y tú ya trabajas como psicóloga en una escuela y te das cuenta que su problema a lo mejor es de dinero, su problema es que no tienen interés por la escuela porque la escuela no les satisface o porque tienen que trabajar o porque llegan cansados, etc. Tú ya tienes ahí todo el trabajo de campo, ¿no? Toda esa información. ¿Qué es lo que haces? Recolectas esos datos y empiezas a escribir y posteriormente tú empiezas a buscar información sobre esos temas, ¿sale? Lo cual después te da una definición del problema que tienes, ¿no? A lo mejor tú lo pones como deserción escolar, pero quizás te da otro tipo de
de tema, en el sentido de que no es como tú lo estás pensando llamar, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a este proceso de investigación cualitativa? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno. Continuamos. Fases de la etapa de investigación cuantitativa. Aquí también tenemos un pequeño mapita más claro. Yo lo dividí en dos, pero en sus lecturas está en uno solo. Y el proceso de investigación va de la siguiente manera. En todo este proceso hay una revisión de literatura. El proceso de investigación empieza con el problema y el objetivo, ¿sale? ¿Qué es el problema que vamos a investigar y cuál es el objetivo que queremos investigar? Es decir, ¿qué se investigará? El problema y el objetivo, primera caracterización del problema, qué se conoce del problema, lo que ya habíamos comentado hace un momento, cuáles son los aspectos que no se han investigado de ese problema, cuáles son los procesos y técnicas que vamos a usar para la delimitación del problema o para avanzar en el problema, y la formulación del problema como tal y la formulación de objetivos. Eso va en la primera fase. Más adelante ya vamos a ver cómo está desarrollado. Estas son las fases. Si gustan, las pueden ver en su lectura. Me voy a pasar a la otra porque quizás aquí los voy a confundir un poco. Nada más tengamos en cuenta que hay en el proceso de investigación cualitativa, hay primera fase, segunda fase y tercera fase. ¿Sale? Tenemos 3 fases. Y empezamos con esas fases de la investigación cuantitativa. En el caso de la investigación cuantitativa, en la primera fase es una fase contextual, es decir, conceptual, de concepto. Es donde se debe organizar, se debe sistematizar las inquietudes, las preguntas, se elaboran los conocimientos que van a constituir el punto de partida. ¿Sale? Y dentro de esa fase tenemos algunos pasos que debemos seguir. El primer paso que debemos seguir: si vamos a hacer una investigación, es lógico que de esa investigación tengamos que hacer una formulación y una delimitación del problema, ¿no es cierto? Una formulación y delimitación del problema, porque si no tenemos ese problema al que vamos a investigar y no la hemos delimitado y no lo hemos formulado, pues no tendremos investigación, ¿no? Es el primer paso. Necesitamos hacer investigación de un problema en específico, ¿no? Y entonces, bueno, ya después les digo la tarea, ¿sale? Bueno, ok. Primer paso, formulación y delimitación del problema. Necesitamos un punto de partida para saber qué vamos a estudiar, ¿sale? Para saber qué vamos a investigar. Segundo, el segundo paso. Pues en el segundo paso, lo que necesitamos es forzosamente hacer esto que ya les he venido mencionando en toda la plática, ¿no? ¿Qué cosa? Pues la revisión de la bibliografía y la revisión de la literatura. Es decir, yo voy a investigar sobre delincuencia juvenil. Bueno, ¿qué tanto de literatura hay? ¿Qué tanto de bibliografía hay sobre esas investigaciones propiamente dichas? Y ver si dentro de esas investigaciones hay algo que no se haya investigado, o eso que yo voy a investigar nadie más lo ha hecho, ¿no? Entonces, lo primero es la revisión de literatura. El segundo paso es la revisión de literatura. En el tercer paso, ¿qué debemos hacer en el tercer paso? Pues con toda esa literatura que ya tenemos, construir un marco teórico, ¿sale? ¿Qué significa el marco teórico? Que yo, como investigador, voy a poner dentro de ese marco teórico tal cual lo que yo haya investigado del tema.
del tema al que yo quiero delimitar o al que yo quiero investigar, válgase la redundancia, ¿sí? Es decir, si estoy hablando de delincuencia juvenil, quizás un autor ya habló de delincuencia juvenil, ¿sale? Y a lo mejor su tema fue la delincuencia juvenil causada por la pobreza en los espacios más bajos de el municipio de Iztacamastitlán, ¿no? Esa es teoría. No voy a poner toda la teoría, voy a poner las cosas que él puso con respecto a lo que él investigó de por qué sucede esa delincuencia juvenil en esos espacios específicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien? Pregunten porque luego les voy a poner una investigación así bien sencilla con estos pasos. Deben de llevar estos pasos. Entonces, ¿no? ¿Todo bien? ¿Clarito? ¿Sí? ¿Nadie? Ok, bueno. Entonces, vamos allá. ¿Sale? Después de la construcción del marco teórico, ya vamos 3 pasos dentro de la primera fase conceptual. Después de la construcción de un marco teórico, viene el cuarto paso. Ahí ya vamos a formular la hipótesis. ¿Qué hipótesis vamos a formular? Una hipótesis, saben que es aquello que uno piensa que pasó o que va a pasar con respecto a algo. Es decir, yo creo que los jóvenes comienzan a realizar o se vuelven delincuentes juveniles por la falta de cariño de los papás, etcétera, 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 ¿no? Esa es una hipótesis que nosotros vamos a poner. Y sobre esa hipótesis, sobre ella o sobre varias de ellas, vamos a trabajar con nuestra investigación. ¿Sale? Ya va el cuarto paso. En la primera fase, en la fase 1, tenemos 4 pasos. ¿Sale? En la segunda fase es la fase de planeación y diseño. Es decir, donde el investigador va a tomar las decisiones acerca de cuáles van a ser las estrategias y los métodos que va a emplear para resolver o comprobar, para resolver el problema que está investigando o comprobar las hipótesis que él se propuso dentro de la investigación. Recuerden que este método que estamos viendo justo ahora es el método cuantitativo. Por eso es que va tan cuadradito, digamos, tan metodológicamente ordenado. Entonces, dentro de esa fase, de la fase 2, dentro de la planeación y el diseño, también existen varios pasos. En este caso los vamos a tomar como el paso siguiente al que nos habíamos quedado. En este caso sería el paso 5. Lo primero que necesitamos hacer en el paso 5 es selección de un diseño de investigación. Es decir, cuáles son las estrategias, los procedimientos que vamos a seguir para comprobar el problema y para comprobar las hipótesis, manejando cualquier dificultad dentro del proceso de la investigación. Aquí hay 2 maneras de hacerlo. Una, de manera experimental y de manera no experimental. En el sentido de manera experimental sería dentro de un contexto ir y experimentar con ciertos métodos de experimentación para que nos diera un resultado. En el caso de la delincuencia juvenil, ¿qué es lo que podríamos hacer con esto de la experimentación? A lo mejor lo que yo quiero investigar con respecto a la delincuencia juvenil es la reinserción de los jóvenes dentro de la sociedad. ¿Cuál va a ser mi experimento? Pues mi experimento es ir a un centro de reclusión social y hacer ciertas actividades que impliquen que los jóvenes se puedan insertar nuevamente en la sociedad, ¿no? Esto implica que pueda funcionar o que no pueda funcionar, ¿sale? Entonces son 2 ahí, experimental y no experimental.
La no experimental es con datos y con información que se obtienen de, pues quizás de penales, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna experimentación, sino solamente se obtienen datos. El paso número 6. Vamos a identificar la población que se va a estudiar, ¿sale? Vamos a identificar la población que se va a estudiar. En este caso yo voy a investigar la delincuencia escolar, la delincuencia juvenil, perdón. ¿Cuál va a ser mi población? Pues mi población dentro de la delincuencia juvenil es los muchachos de 13 años a 15 años o los muchachos de 17 a 20 años, ¿sale? Eso sería la población a la que voy a estudiar. Claro que si mi población es de 1000 individuos o de 1000 sujetos, o de 1000, en este caso serían objetos o sujetos o unidades, pues entonces ahí tendría yo que buscar una muestra, ¿no? Hacer algún cálculo para que supiera yo a lo mejor sacar el 10%, el 15%, el 20% de ese total y que pudiera yo estudiar más fácilmente y sacar datos e información mucho más fácilmente, ¿no? Con respecto a la población. Séptimo, ¿cuáles son los métodos o instrumentos que vamos a utilizar para sacar los datos? En ese sentido tenemos infinidad de métodos. Unos ya los comentaba Monse hace un momento, otros los comentaba yo, sin embargo les comento nuevamente. Uno de esos métodos es la observación, pero una observación que podamos medir, es decir, con variables específicas de observación para que podamos tener precisión con respecto a la recolección de datos. Otro podría ser la encuesta, los test, la entrevista, etc. ¿Sale? El paso 8. Antes, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? Sí, bastante entendible. Ok, muy bien. Entonces, en el paso 8, sale en el paso 8, diseño del plan de muestreo. Lo que les comentaba hace un momento, que si la población que vamos a estudiar es demasiado grande, entonces vamos a recolectar una muestra de la población, ya sea probabilística o no probabilística. ¿Sale? Probabilística significa que todos los sujetos de investigación tienen la misma posibilidad de participar. ¿Sale? De participar en esa investigación. En el caso de la no probabilística, podríamos nosotros decir cuáles son los sujetos de investigación, o podríamos buscar un método fácil, ¿no? El 10% de la población. ¿Quiénes son? No importa quiénes sean, solamente el 10% o el 20% de la población, no importa cuáles sujetos sean, sino solamente necesito el 20%. ¿Sale? En el caso 9, en el paso 9, vamos a la terminación y la revisión del plan de investigación. Una vez que ya tengamos todo eso, nuestro diseño, nuestra selección del diseño de investigación, nuestra identificación, etcétera, y todo lo que se hizo en la fase 1, entonces ya terminamos ese plan para empezar a hacer nuestra investigación. Y dentro de esta misma fase vamos a tener un último paso, que es realización de un estudio piloto y las revisiones. Es decir, que si mi investigación es demasiado ambiciosa, lo que podríamos hacer es una mini investigación con todo lo que ya hemos planeado para ver qué resultados me da. Y entonces, si esa investigación me da unos buenos resultados con respecto a los métodos utilizados y con respecto a los procedimientos utilizados, entonces sí, ya hago mi estudio a gran escala. ¿Sale? Y finalmente, la fase 3. La fase 3, que es la fase empírica. ¿Sale? ¿Qué incluye la fase empírica?
pues incluye ya la recolección de los datos, es decir, todas aquellas herramientas o análisis o estrategias que vamos a utilizar para la recolección de datos. Y precisamente dentro de esa fase 3 tenemos el paso 11, que es la recolección de los datos mediante cierta aplicación de instrumentos, como ya los habíamos mencionado, ¿no? Que van a ser la observación, la entrevista, la encuesta, los cuestionarios, los tests, la recopilación de documentos, entre muchos otros, ¿sale? De ahí vamos a recuperar datos. Pueden ser datos de personas, de las mismas personas que vamos a investigar, o de datos en general. El paso 12. Vamos a preparar los datos para el análisis. Es decir, una vez que ya tenemos la recolección de datos, ¿qué es lo que hacemos? Pues los ponemos en sus respectivos espacios con sus respectivas casillas, por decirlo de alguna manera, donde vamos a recolectar todos esos datos. Digamos que yo hice 10 preguntas, ¿no? Y de esas 10 preguntas se las hice a 20 gentes. Bueno, pues separo esas preguntas en 20 preguntas del número 1, 20 preguntas del número 2, 20 preguntas del número 3, para que los pueda yo analizar después, ¿sale? Que en ese sentido es la siguiente fase, la fase 4, que es la fase analítica, que es donde se va a trabajar con los datos que tenemos disponibles para sacar las posibles conclusiones generales que apunten a esclarecer o a no esclarecer nuestra hipótesis en los inicios de nuestra investigación, ¿sale? Y en ese sentido viene el paso 13, que es el análisis de los datos. Digamos que yo ya tengo mis 20 respuestas de mi pregunta 1, tengo mis 20 respuestas de mi pregunta 2, tengo mis 20 respuestas de mi pregunta 3, y entonces reviso cada una de esas preguntas, ¿sale? Con respecto a la respuesta que dieron, y saco lo más importante de esos datos. Digamos que es muy factual. En ese sentido, en la pregunta 1 podría decirse que hay que hicimos una pregunta sencilla como ¿te gusta robar cosas? Sí, no, sí, no, y entonces sacar cuántos sí y cuántos no hay. Es una pregunta tonta, quizás no la vamos a hacer así. Nosotros tenemos que realmente hacer una pregunta más enfocada a la realidad y que no ofenda al muchacho o a la muchacha en el dado caso de que sea, ¿no? Pero es un ejemplo para que ustedes vean cómo es que se separan los datos y cómo es que podemos analizarlos más posteriormente, ¿no? Después de que hayamos analizado esos datos, me lleva al paso 14, que es la interpretación de los resultados. Y la interpretación de los resultados se va a dar a conocer mucho más fácilmente de acuerdo a lo estadístico. Es decir, vamos a empezar a hacer presentaciones con respecto a gráficas. Es decir, presentaciones gráficas donde me muestre qué es lo que está pasando físicamente en una gráfica. Y esto me lleva a lo que hacen en el caso de las investigaciones que están haciendo con respecto al COVID, ¿no? Cuando ustedes ven las presentaciones de los que exponen, por lo general siempre les ponen gráficas, que significa que las investigaciones que ellos están haciendo todos los días con respecto a los casos que se están llevando a cabo en nuestro país son investigaciones cuantitativas, ¿no? Y entonces se demuestran los datos y después se explican esos datos y nosotros lo podemos entender mucho más fácilmente porque hay una comparación de resultados con respecto a los objetivos de nuestro estudio. No sé si hasta ahí hay alguna duda, pregunta, sugerencia. Entonces, bueno, yo... Ajá. Entonces todo eso sería, no sé, ¿puedo poner un ejemplo? Ajá, adelante. Bueno,
bueno, de toda la metodología cuantitativa, no sé, mi ejemplo es, bueno, un ejemplo sobre el alcoholismo, que, no sé, el alcoholismo en la adolescencia, pues saco mis entrevistas, entrevisto a las, bueno, a las personas de, no sé, de 15 a 18 años, y de ahí saco bueno, mis gráficas, y ya, ya después saco mi conclusión, que, bueno, ahí puedo decir que, no sé, de las adolescentes de 15 años a 18 ya es la edad, que empiezan a consumir, Sí, no sé, alcohol. Eso sería, bueno, un ejemplo de todo lo que, bueno, de los pasos que lleva, la cuantitativa. sí, sí, sí. Así sería, así sería más o menos. Sí, ya si se les pide algo, les, les, este, les pediría, permítanme un segundo, ¿sí? Denme unos 5 segunditos, unos 5 minutos. Sí, en la que ahorita platicamos con los demás compañeros. Compañeros, ¿por qué me callados? Pues porque está un poco complicado. Yo porque no he desayunado. Estoy haciendo la maqueta. Yo tampoco no he desayunado. ¿De quién, cuál Moni? maqueta estás haciendo? De Verónica, hay que hacer una maqueta. Pero Moni ya la envió. No, yo digo que yo Pero, la estoy haciendo. Ah, ya, tú lo estás haciendo. Sí, porque la de, bueno, la que es para entregar para el 8 es, pero del aparato reproductor masculino, porque para ahora a las 11 teníamos que entregar lo de la maqueta del aparato reproductor femenino. Sí. ¿Tú ya lo hiciste, Sí. Tere? Ya lo envié. Yo no Ahora que sé ya como lo quitas. Diría Pedro, Ay, ¿qué saben de las sí, poblanas? Me Ok, falta ya lo de la LIC. Me falta todavía enviar el video de la licenciada Isabel. ok, ya llegué muchachos, ¿el discúlpenme. resumen? Ya, gracias. Ok, sí, no, Ya cuidado. empezó la clase. Moni. Discúlpenme. Bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a este paso. Los pasos que se siguen para el método cuantitativo. Y después hay una siguiente fase que es la fase 5, que es la fase de difusión. Y en este caso la divulgación de resultados. ¿Sale? Hay dentro de esa fase, pues bueno, ya es la divulgación. Ahí está el paso 15, que es la comunicación de las observaciones. Y el paso 16, que es la aplicación de las observaciones. Y así sería más o menos la metodología para hacer una investigación cualitativa. ¿Investigación? Sí, una investigación cualitativa. ¿Tienen alguna duda? Pero más o menos sería, digo que más o menos como lo expliqué anteriormente, es más o menos así va la idea. Claro, así más o menos va la idea. Claro que se les va a quedar a ustedes más claro cuando ¿Lo llevemos a cabo? sí, cuando ya lo lleven a cabo. Cuando ya lo lleven a cabo. Es cuando ya se van a
cuando van a empezar a aprender la forma correcta de hacer una investigación cualitativa. Si se dan cuenta, es una investigación mucho más, más seria, digamos, como mucho más fría. No se mete uno tanto en la investigación. No, como que se mete más en recopilar información, ya, bueno, así como decía, de lo que uno va a investigar, como que es sacar tus fuentes para así poder darle un buen resultado a, bueno, la información que deseas Obtener. saber o deseas proporcionar a que As- sepan los demás. Así es. Así es. Entonces, en ese sentido, la investigación, cuantitativa, perdón. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Algo que quieran comentar. Bueno, para mí, Ajá, adelante. bueno, para mí ya sí quedó algo entendible. Ajá. Muy bien. No sé los demás compañeros si tengan alguna duda o eso. Pues bueno, si leyeron la lectura y ya con esta pequeña explicación, yo creo que ya la tenemos más... Se complementa la más, información. sí, más complementada la información. Entonces, pues bueno, si tienen alguna otra duda, pues no duden, ahora sí válgase la redundancia, no duden en preguntarla. Bueno, le comentaba yo a los compañeros que, déjenme dejar de presentar le comentaba yo a los compañeros que les iba yo a solicitar como trabajo final una investigación con respecto a a un trabajo de investigación. Discúlpenme, es que pues ven que siempre pasan cosas en casa y uno se distrae, ¿no? Hay que estar en todo. Entonces ahorita ya estoy distraído, pero la idea es de que ustedes hagan una investigación, ¿no? Vamos a trabajarla y vemos qué les puedo pedir. Va a ser, en este caso ya vieron la investigación cuantitativa, ya vieron que lleva ciertos pasos específicos, están en su mismo documento. Y si no, pueden regresar a esta presentación que va a ser subida en su momento a la plataforma y e ir avanzando, ¿no? Bueno, Sí. un comentario. Adelante. Un comentario, no, es más fácil que mejor suba, no es, bueno, una opinión, no es mejor que suba la diapositiva para que bueno, en el momento que ya empecemos a hacer nuestra investigación, nos podamos de ahí, de una forma, nos podemos ir revisando y nos podemos dar bueno, nos vamos guiando de esas pequeños conceptos. Sí. Que la suba a la plataforma y nosotros la podemos descargar. Claro, esa es una muy buena propuesta. Yo la subo en cuanto pueda. Espero que sea hoy mismo y ustedes entran a la plataforma para que la puedan descargar y ya ahí tengan la información. De hecho, no es otra cosa más que la misma información que ya está en los documentos, solamente que sintetizada, ¿no? Sintetizada y ahora explicada con cierto conocimiento que se les comparte a ustedes para que también les quede un poquito más claro. Y en ese sentido, pues yo las subo para que ustedes la puedan descargar en el momento que gusten. Está bien. Perfecto. Ok. Bueno, pues pasaríamos a lo que es la tarea. Déjenme otra vez compartirles la pantalla.
A ver, permítanme, les comparto la pantalla para que terminemos. Y veamos, ahorita estuvimos leyendo la página. Bueno, estuvimos leyendo El proceso de investigación cuantitativa. El proceso de investigación cuantitativa, que en este caso fue la sesión 4, ¿sale? Para la siguiente vamos a leer la sesión 5, que dice... bien, hoy leímos sesión 3, que fue fases y etapas de la investigación cuantitativa, y también vimos el proceso de la investigación cuantitativa, que es de la misma lectura, bueno, del mismo documento, solamente que unas páginas adelante, ¿sale? Y de ahí tenemos críticas y desventajas de la investigación cuantitativa, que es la misma lectura con respecto a la lectura que hicimos hoy, sería la sesión 5. Entonces ahí, si quieren, volvemos a recuperar algunas ventajas y desventajas. Ya las comentamos ahora brevemente en el documento que leímos. Entonces ahí no se les quedaría lectura de la sesión 5, sino les voy a pedir nada más la tarea para que la platiquemos la próxima clase, ¿sale? Con respecto a la lectura, vamos a... con respecto a esta lectura que ya hicimos, lo que me van a hacer es ustedes ya me hicieron un video, ¿verdad? Sí. Ok. Me van a realizar un audio. Me van a realizar un audio de las ventajas y las desventajas de la investigación cuantitativa, ¿sale? Sí. ¿Ventajas y desventajas de qué dijo? ¿Perdón? De la investigación Sí. cuantitativa, ¿sale? Gracias. De las ventajas y desventajas de la investigación cuantitativa. Este sí ya lo quiero con un formatito, va a ser un guión, ¿sale? Va a ser un guión. El guión debe tener una presentación, una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sale? Un guión es una presentación, una introducción, un desarrollo, una conclusión, ¿sale? Bueno, ahora lo interesante es que ustedes me tienen que enviar ese documentito. Me envían ese documento donde me digan, a ver, en la presentación voy a decir esto. La presentación es: mi nombre es Teresa, bla, 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 estudio la materia de... y lo que voy a decir ahorita, bueno, algo así. Ustedes me entienden, ¿no? Estoy un poco desconcentrado, pero más o menos tendría que ser así. La introducción es de lo que van a hablar, ¿no? En este caso, de lo que se va a hablar con respecto a la materia en sí. Y la otra es en el desarrollo. Me van a desarrollar el tema, ¿sale? El tema que tienen pendiente. Y en la siguiente es la conclusión, qué es lo que van a decir de ese tema. Ahora, en la presentación, ustedes se deben de tardar, no sé, 15 segundos, 20 segundos en su presentación, a lo mejor hasta 30 segundos. En el caso de la introducción, se deben de tardar otros 30 segundos, no más, 40, 45 quizás. En el caso del desarrollo, ahí sí ya van a tomar un espacio más grande para explicar, ya sea minuto y medio hasta 3 minutos, ¿sale?
Y en el caso de la conclusión, pues otros 30 segundos, etcétera. ¿Sí me explico? Sí, Bueno, entonces, ¿tienen alguna...? Sí, pero me vuelve a repetir a mí lo que es. Van a hacer un audio, se van a grabar en un audio, ¿sale? Entonces, lo primero que tienen que hacer es su guión, su guioncito. Su guión debe tener 4 partes: presentación, introducción, desarrollo y conclusión, para que sea más formal el trabajo. Y en el caso de la presentación, tenemos 15 segunditos, por decirlo así. Y luego en el caso de la introducción, tenemos 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 de 30 a 45 segundos. sí, 45 segundos, de 30 a 45, y de ahí en el desarrollo de 1 minuto y medio hasta 3, y en la conclusión igual unos 30, 50 segundos. ¿Sale? Bueno, no sé si tengan alguna preguntita. Y eso es lo que hablaríamos la próxima clase, en nuestra siguiente sesión, con respecto a críticas, desventajas, críticas y desventajas con respecto a la investigación cuantitativa. ¿Sale? Ventajas y desventajas con respecto a la investigación cuantitativa. ¿Sí? ¿Tienen alguna preguntita ahí? Es la sesión 5, ¿verdad, Lick? Esa sería la sesión 5. A hoy hicimos fases y etapas de la investigación cuantitativa, y también el proceso de la investigación cuantitativa, que es del mismo libro. O déjenme ver, a lo mejor estoy mal. A ver, es que les digo que ya me distraje. Sí. Ajá. Bueno, sí, me parece que es así. ¿Sale? Es así como les comenté. Está bien. Bueno, si no tienen alguna pregunta o alguna duda, pues yo le dejaría aquí. Le dejaría aquí y sí, adelante. El guión se lo tenemos que mandar entonces estructurado en Word. Sí, estructurado en Word con sus tiempos que se hicieron. Es decir, pueden hacer un cuadrito o 2 cuadritos, digamos un cuadrito de doble entrada, donde pongan todo lo que van a decir, y del otro lado los tiempos que se van a tardar. ¿Sale? Ese sería un guión. Este guión es más un intento de ser un spot. ¿Sale? Entonces es posible que este guión ya lo tengan ahí, ustedes hablen o se graben de la mejor manera, con una buena calidad, y entonces yo pueda hacer el proceso de subir esos spots a a un lugar donde los podamos escuchar, y después se los comparto. ¿Para qué? Pues para que sirvan de evidencia de que estamos trabajando, y entonces no sea necesario hacer un examen como tal, sino demostrar que nosotros hemos estado trabajando con estas clases, con sus trabajos, con estos procesos de uso de la tecnología. ¿Sí? ¿Me explico? Ok, sí. Bueno, si no tienen alguna pregunta o alguna duda, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, alguna cosa que quieran comentar, algo. Pues yo no estuve. Bueno, entonces. Me distraigo un poquito porque tuve algunas cosas que hacer, pero ya no alcanzo a escuchar si preguntó sobre la tarea o no, ya no. Sí, en realidad la tarea ya nada más la comenté, sí comentamos algo al principio. Si necesitan saber más cosas, ahí están los videos, yo les mando la dirección en cuanto pueda, y entonces ya ustedes revisan ahí qué es lo que hablamos al principio, etcétera, etcétera, ¿no? Está bien, Nick, gracias. Sí, Pedro.
Sí, entonces, bueno, ya para que quede bien claro, entonces se va a hacer el guión y ya después de eso vamos a hacer el audio. Así es, el guión me lo envían y el audio también. El guión lo tienen que hacer antes de que hagan el audio para que ustedes cuando hagan su audio tengan en dónde guiarse y así hacer un trabajo, digamos, más profesional o más formal, digamos. Sí, ¿Sale? sí. Bueno, Sí. pues si no tienen, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Si no tienen alguna otra duda o pregunta, pues yo daría por terminada la sesión y nos veríamos en la próxima clase. A menos, claro, que tengan alguna otra pregunta. Pues yo creo que las preguntas nos van a surgir cuando estemos realizando el trabajo. Si eso fuese, pues podríamos preguntar en el grupo, ¿verdad? Así es, sí, en el grupo. Ok. O de manera directa también se puede. Muy bien, gracias. Muy bien. Monse, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que hasta el momento está entendido. Como dice Tere, sí, creo que las preguntas van a surgir cuando lo realicemos, pero ahorita no tengo ninguna. Ok. Uriel, ¿alguna duda, pregunta? No, Lick, hasta el momento todo está entendible. Ok. En el caso de los que no pudieron estar toda la clase, pues sí les pido que vean el video para que se enteren más o menos de lo que vimos hoy. Sí, sí, está bien, Lick. Ok, pues bueno, les deseo una bonita tarde y nos estamos viendo la otra semana si Dios quiere. Sí, Lick, hasta luego. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Bonita tarde. Hasta luego. Y Lectos, luego. Adiós, compañeros. Adiós, Gracias igualmente. Igual todos tus compañeros. Hasta luego. Hasta luego.